Encarnación. ¿Qué tal, amigos y amigas? Gracias por estar con nosotros para la entrega de este día de Geopolítica, el espacio donde damos cabida a todos los temas más relevantes del país y del resto del mundo, así como nuestros queridos invitados que aportan información valiosa para nuestros amables televidentes. Esta semana, como todas estas semanas, ha estado muy marcada por acontecimientos del ámbito mundial, matizados esos acontecimientos por la primera semana de gestión, de hecho, del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, cuyas decisiones tempranas han impactado de manera dramática la escena mundial. Entonces, Trump es una realidad que va a ser esa realidad por los próximos 4 años, de modo que hay que lidiar con el presidente de los Estados Unidos, que tiene en la prerrogativa de fijar aranceles, tiene eso como un arma de chantaje para amedrentar a aquellos que no se avienen a sus decisiones, y ya hemos visto esa embestida con Colombia, la embestida, amenaza con Brasil, amenaza con Canadá y con México, sin mencionar lo de China, que ya eso es una dimensión mucho mayor. De modo que eso es lo que está en el tapete. Vamos con el comentario del querido colega y compañero Leandro Campos, eso después de la pausa. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo. Para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. El mundo vive un importante cambio, inmerso en la revolución 4.0. Muchas empresas necesitan personal que maneje todo este cambio y es necesario prepararlos para el empleo del futuro. Infotep cree en esta transformación. Tiene una amplia oferta formativa como electrónica industrial, ciberseguridad, mecatrónica, control numérico computarizado, social influencer y más. Saca tu sueño a la realidad. Infotep, capacitar es progresar. Hemos dado tantos pasos, hemos hecho sueños realidad. En cada esquina de esta tierra vemos toda la felicidad. Oh, oh, oh. Siempre le damos para allá. Equipo que no se rinde, gente buena que nada más. En Banreservas ponemos el corazón en el crecimiento de nuestro deporte, comprometidos en todo momento y ocasión en ser el banco de todos los dominicanos. Hemos dado tantos pasos,
hemos hecho sueños realidad. En cada esquina de esta tierra vemos toda la felicidad. Oh, oh, oh. Los dominicanos siempre le damos para allá. Equipo que no se rinde, gente buena que da más. En Banreservas ponemos el corazón para que brille la alegría navideña. Comprometidos en todo momento y ocasión en ser el banco de todos los dominicanos. En Geopolítica, el comentario de la semana con el periodista Leandro Campos. Saludos, buenos días a todos los amigos televidentes de Espacio Geopolítica en este domingo para seguir compartiendo este comentario como cada semana. Mire, hacemos una parada en el tiempo y nos quedamos en los Estados Unidos porque la sola presencia de la segunda etapa de la presidencia de Donald Trump ha dado una revuelta en el mundo y el tablero geopolítico comienza a cambiar y a movilizarse. Lo primero fue que varios anuncios que ya le había dicho en campaña y que provocaron la reacción de varios países, de contrincantes, de amigos y de algunos aliados. Debo decir que la sociedad norteamericana y el mundo de la tecnología quedó impactado en la primera intervención de Donald Trump, en la que él anunciaba que Estados Unidos iba a invertir $500 millones para invertirlo en la inteligencia artificial que permita llevar a ese fenómeno mundial a otra dimensión. Sin embargo, en esta semana, cuando abrimos el lunes, la superpotencia asiática, como le llaman el gigante asiático en materia económica, como es China, conmovió al mundo con la puesta en público de DeepSeek. DeepSeek es una plataforma de inteligencia artificial que permite interactuar a todos los usuarios de manera gratuita, y ahí está la gran diferencia. Eso provocó que la bolsa de valores de las industrias tecnológicas de los Estados Unidos, sobre todo, hayan perdido una cantidad todavía invaluable de dinero por su valor en el mercado a partir de la entrada en vigencia de DeepSeek. Eso ha sido como una revolución en el campo tecnológico que pone de rodillas y pone de relieve un acontecimiento que los Estados Unidos, a través de su presidente, con bombos y platillos, lo había anunciado para años siguientes, para meses posteriores. Sin embargo, China lo lanzó de manera inmediata y ha causado un revuelo extraordinario que todavía su dimensión no lo veremos cómo terminará. El hecho cierto es que la incorporación, sí, la intromisión de DeepSeek como plataforma de inteligencia artificial viene a poner al público la posibilidad de tener acceso. Vamos a ver que DeepSeek es más o menos paralelo con ChatGPT y otras plataformas que permiten al usuario acceder, solo que DeepSeek es de manera gratuita. Y ahí está la diferencia, porque le ha quitado valor a las grandes industrias tecnológicas de los Estados Unidos que tienen impactos en el comercio mundial. Es decir, vamos a esperar cuál será finalmente el impacto de DeepSeek y la intervención de China en la inteligencia artificial de manera abierta y de manera impactante. Otro de los aspectos importantes que sí marcó de manera preocupante para los latinoamericanos es la crisis migratoria o de deportación con el inicio del gobierno de Donald Trump. Inmediatamente Trump se instauró en el gobierno, empezó un fortalecimiento de la frontera con los Estados Unidos y la amenaza a los diferentes países vecinos y aliados de los Estados Unidos y la deportación de miles de latinoamericanos a sus países de origen.
Una de las crisis más importantes fue con Colombia, donde el presidente de ese país, Gustavo Petro, no recibió un avión que llevaba deportado de Colombia, porque las condiciones no eran dignas y además porque fueron llevados en un avión militar a Colombia. Eso provocó dos corrientes importantes. Una, que entendían que Gustavo Petro no debería oponerse, ni mucho menos hacer frente a los mandatos, a los designios del todopoderoso gobierno de los Estados Unidos, y otro, en lo que me incluyo yo, que valoramos como una posición muy digna de Gustavo Petro, de no aceptar las condiciones tal cual como lo impone el gobierno de Donald Trump. Sin embargo, posteriormente se llegó a un acuerdo que ha permitido que se sigan las deportaciones, porque es una prerrogativa única de los Estados Unidos, pero de manera digna con esas personas. No solamente a Colombia, eso también afecta a República Dominicana, a Venezuela, a Brasil, a todos los países de América Latina, a México. Eso ha provocado que se hayan levantado las alarmas en América Latina y se han activado algunos acuerdos, algunas intenciones de va a provocar la unidad de algunos latinoamericanos para defender los intereses. Pero mire, eso es un hecho extremadamente complejo y yo quisiera poder compartir con ustedes, con los amigos televidentes de Geopolítica, que eso es parte de una política de amenaza y de hecho de Donald Trump. Sin embargo, es extremadamente seguro lo que le voy a decir. Es insostenible para los Estados Unidos y para el mundo la política de deportación que está haciendo Donald Trump, porque llegará el momento que hay que poner una balanza. Y cuando digo una balanza es lo siguiente: no sabemos, y sí lo sabemos, que la cuestión migratoria, ¿quién pone más? Según estudios en los Estados Unidos, desde el gobierno pasado de Donald Trump, si los Estados Unidos se dedican a deportar los millones de personas que hay en su país de todo el entorno mundial, si hay más de 170 países que tienen migrantes en los Estados Unidos. Un estudio hecho hace unos años en los Estados Unidos implica que ese país tendría que gastar más de 112 mil millones de dólares para llevar a cabo todas las deportaciones, porque eso implica trabajo para cientos de servidores de los Estados Unidos: guardia, policía, sistema de justicia, sistema de migración, es decir, todo un engranaje para hacer posible que esos migrantes lleguen a sus países. Eso se hace a un costo muy alto en los Estados Unidos. Pero además, y eso es lo más importante, varias de las industrias, llámese de servicio en los Estados Unidos, de salud, de servicio propio del comercio, de la agricultura, de la agropecuaria en sentido general, son sustentados por personas migrantes de estos países de América Latina, por dos razones fundamentales. Primero, por la necesidad que tienen los latinos de llegar a Estados Unidos a abrir una nueva oportunidad de vida. Y segundo, porque la mayoría de los trabajos que hacen los latinos en los Estados Unidos no lo hacen los norteamericanos. Son buenos para los latinos que no tienen nada, pero no para los estadounidenses que viven allá, porque aspiran a otra vida, tienen otra dimensión, otra visión de la vida. Por lo tanto, es una conjugación de factores que beneficia a ambos. Además, los migrantes, las migraciones, siempre han sobrevenido en beneficio para los países que reciben las migraciones. Sí. No creer de manera absoluta que las migraciones son solo un costo para los países, todo lo contrario. Si hacemos una revisión simple, Europa en los últimos años, del 90 hacia acá, ha venido recibiendo miles y miles, para no decir millones de migrantes. Eso ha permitido
no solamente rejuvenecer la población de Europa, sino activar lo que son los fondos de pensiones para poder jubilar una enorme cantidad de personas en esos países que sin la fuerza laboral de esas personas jóvenes que migraron hacia Europa, era imposible poder cumplir con ese mandato de la persona que ya trabajó y se retiraba, porque si no hay quien cotice, no habrá dinero para quienes vayan a recibirlo en el final cuando su retiro. Así pasa en Estados Unidos también, es decir, no es el mismo sistema, pero los migrantes juegan una labor extraordinaria en la producción de bienes y servicios en cualquier país del mundo y de manera muy especial en los Estados Unidos. Por lo que, si los Estados Unidos insiste, especialmente el mandato de Donald Trump, que se ha caracterizado por ampliar de manera indiscriminada una cruzada contra los migrantes en ese país, al final tendrá un efecto negativo. Es mucho más negativo para los latinos que están en condiciones extremadamente precarias, porque yo escucho a cualquiera, sí, está bien que salgan los migrantes, o está bien, es una prerrogativa de los Estados Unidos. Bueno, pero mire, es muy duro una persona adulta que tenga 2 niños y de repente está en un campamento, lo tomó una redada y lo mandan para su país, mientras él tiene 2 niños, o una niña, o 3 niños, que están en condiciones de ser protegidos por sus padres, y que un proceso migratorio lo llevó a su país de origen, mientras no hay que hacer con el niño que está allá. Yo creo que ese es un drama que ningún ser humano lo merece, pero mucho menos ningún Estado que se llama democrático lo debe propiciar. Yo creo que es un momento, eso va a pasar, porque, repito, es insostenible para los Estados Unidos continuar de manera acelerada y indiscriminada las migraciones, es decir, las deportaciones de migrantes, digamos, ilegales, porque yo no creo que haya ningún, y eso es un criterio propio, ningún humano ilegal. Y por demás, hace un gran aporte a cualquier país que migra, porque lo que hace es trabajar, es apodar el Producto Interno Bruto de ese país y a que los bienes y servicios se incrementen. Es decir, terminará con mayor dificultad, es decir, es peor la cura que la enfermedad para cualquier país del mundo y mucho más para los Estados Unidos. Y se lo digo hoy, porque la lucha del presidente Donald Trump ahora en contra de los migrantes es una agresión directa a sus aliados naturales, a los amigos de América Latina, que son la mayoría de donde emigran personas hacia los Estados Unidos. Yo creo que es un buen momento para que los presidentes de América Latina puedan aunar algún esfuerzo, primero para defender la dignidad de los latinos en esos países, y segundo, para poner contrapeso, hay que ponerle un contrapeso a los Estados Unidos, porque los Estados Unidos por siempre se han beneficiado de manera indiscriminada también de los beneficios de América Latina, no solo de sus recursos naturales y mineros, también de las personas. Pero eso ha sido posible por la forma sumisa, entreguista y poco digna de los gobiernos de América Latina frente a la política de agresión de los Estados Unidos. Yo creo que retomar la política del gran garrote, como la impulsó Teodoro Roosevelt en los primeros 20 años de los Estados Unidos, en la segunda década del siglo pasado, es imposible. Hay que ir a una relación de amistad y de buen vecino con los países de América Latina. Este fue el comentario de este día domingo y será hasta la próxima semana, cuando estaremos con otros temas importantes en geopolítica. Así que buenos días. Estás viendo Geopolítica con Nelson Encarnación. Tenemos en el día de hoy
la comparecencia como siempre, muy edificante sobre el tema, uno de los temas que más preocupan al país y a todo el mundo, que es el tema del tráfico, consumo de droga, dependencia, las consecuencias que se derivan del consumo y todo esto. Entonces vamos a hablar con el licenciado Radamés de la Rosa, que es el director ejecutivo de Casa Abierta, una de las instituciones que trabaja con el tema de las personas que dependen, se hacen dependientes del consumo de drogas, y entonces al convertirse en dependientes necesitan del seguimiento, y eso ha sido traspasado por el Estado a entidades de la sociedad civil, en este caso Hogares Crea, Casa Abierta y algunas entidades que dependen de las iglesias, etcétera, etcétera. Porque el Estado se preocupa más por la cuestión punitiva, la persecución del tráfico, y los dependientes, los consumidores que son enfermos, en muchos casos, esos son especies prescindibles, no solo aquí, ¿no? En casi todo el mundo. Buen día, Radamés. Buen día, Nelson. Gracias por la invitación. Gracias por venir. Un asiduo compareciente con nosotros cuando estábamos en el diario, pues también ahora nos complace que estamos semanal, que también participe con nosotros. Bueno, durante la semana que culminó, tú distribuiste a nombre de Casa Abierta un documento de prensa en el cual hace referencia a muchas dificultades que siguen prevaleciendo en el ámbito del tratamiento a los adictos que se acercan a entidades como la que tú diriges, y sigue con la precariedad casi permanente con que elaboran esas entidades. No ha cambiado nada a pesar de los esfuerzos de ustedes. Sí, ha cambiado para mal. Ah, bueno, sí, ha empeorado. Ha empeorado. O sea, ¿sabe qué pasa, Nelson? Que yo siempre me gusta decir esto para que la gente que nos ve, nos escucha, comprenda algo. La mayoría de las cosas que nosotros sabemos sobre las drogas son falsas, son distorsionadas, parten de criterios racistas, de criterios discriminatorios, no parten de conocer el fenómeno de las drogas, cómo se manifiesta, conocer a las personas que usan drogas, cómo se le puede prestar atención, desarrollar estrategias preventivas que ayuden a que los jóvenes, sobre todo los adolescentes, no se inicien en el consumo de sustancias psicoactivas, legales o ilegales, no importa cuál. Las drogas legales y las ilegales son las mismas, hacen el mismo efecto en la persona. No tienen una discriminación de si son legales o no. Pero nunca hemos hecho ese esfuerzo por entender el fenómeno. Y nuestro país lo que ha hecho es reproducir el esquema que se estableció en los Estados Unidos en los años 30. Perseguir el consumo y perseguir el tráfico. El tráfico se persigue con las estrategias de reducción de la oferta y el consumo se persigue sin ninguna justificación. ¿Por qué? Porque tú puedes perseguir al que trafica con droga porque está vendiendo una sustancia que no está permitida por la ley, está violando la ley, pero tú no puedes perseguir a una persona que es un enfermo, en el caso de la persona que tiene consumo problemático. Yo digo que siempre que los adictos de hoy son los leprosos del pasado, donde se le estigmatizaba, se le apartaba de la sociedad, no se le quería. Se le apaleaba. Exactamente. Y hoy hacemos lo mismo con las personas que tienen por consumo problemático, que son las adicciones, cuando realmente son personas que necesitan un apoyo de la sociedad para buscar recuperar su salud, ¿no? Entonces, el tema de salud, en las políticas actuales, como tú señalabas ya, en casi todo el mundo, son políticas equivocadas, centradas en la represión de todo.
Es lógico que tú persigas el tráfico de drogas, pero no tiene ninguna lógica perseguir al usuario de sustancia, a menos que esa persona cometa un delito. O sea, una persona que está bajo los efectos de droga puede cometer un delito y en ese caso tiene que ser sancionado. Pero por consumir una sustancia, tú estás siendo perseguido, el mundo está persiguiendo a esa persona. Y reproducimos entonces un círculo que no acaba nunca, es como un sinfín. ¿Por qué? Porque el consumo presiona la oferta presiona el consumo y no somos capaces de darnos cuenta de que necesitamos estrategias simultáneas de prevención, de tratamiento y de control y represión. O sea, reducción de oferta y reducción de demanda. Aquí en nuestro país se ha hecho mucho esfuerzo, y digo mucho esfuerzo porque respondemos a la estrategia norteamericana de control, pero no se ha hecho ninguno en materia de prevención y tratamiento. La ley nuestra es la misma que promulgó Balaguer en el 88. Sí. No hemos cambiado nada, absolutamente nada en materia de tratamiento y prevención. Y hemos empeorado, que es lo que tú me preguntas ahora. Sí. Hemos empeorado. ¿Por qué hemos empeorado? Yo digo que vamos en reversa. Porque desde una legislación que planteaba que los fondos de la ley de droga debían aplicarse a las entidades públicas y privadas que trabajan en tratamiento y prevención, que nunca se aplicó. Eso se dejó ahí hasta que se promulgó la ley de lavado de activos, que entonces ya especificaba que el 15% iba para las entidades sociales que trabajan en prevención y tratamiento. Que tampoco se aplica. Se aplicó muy pocas veces. El otro 85% iba para las entidades del Estado, Consejo de Droga, Dirección de Control de Droga, Policía Nacional, Procuraduría. Pero tampoco se aplicó de manera sistemática, sino que de manera muy esporádica se aplicaba, ¿no? Y ahora, la nueva ley de extinción de dominio elimina esa posibilidad. Es decir, sencillamente los fondos de la ley de droga, que produce la ley de droga, tanto la 5088 como la ley de lavado de activos, van a Hacienda, van al Tesoro Nacional. Al Fondo General. Al Fondo General de la Nación. Es decir, al Estado Dominicano no le ha preocupado en lo más mínimo que esos recursos que se aplicaban antes a las entidades del Estado propio, al Consejo y a la Dirección de Control de Drogas específicamente, y a las entidades sociales, como somos nosotros, entidades sin fines de lucro, que eso desaparezca no le ha importado a los legisladores que han modificado la ley, a los funcionarios que la han propuesto, y sencillamente estamos en una situación de indefección, porque no hay ningún tipo de apoyo reglado por la ley en estos momentos. ¿Qué entienden los que quienes aplican la ley, bueno, quienes la aplican no, quienes ejecutan la ley? Que aplicar y ejecutar parece lo mismo, pero no. Digamos, bueno, quienes administran la ley. En este caso es el Ministerio de Hacienda. La Dirección de Drogas es una entidad de persecución. El Ministerio Público también es un órgano de persecución. Entonces, ¿qué entienden los funcionarios que administran esa parte de la ley que es prioritario? La verdad es que yo no sé qué entienden ellos que es prioritario. ¿Por qué? Porque deberíamos tener claro que la prioridad de una sociedad son sus personas, son los ciudadanos, las ciudadanas. La prioridad de los países, sobre todo en Europa, pero también tú tienes ahora el caso de Uruguay, la prioridad debería ser el ser humano. Ubicar, entender el fenómeno de la droga, comprenderlo, hacer investigaciones, formar profesionales, desarrollar estrategias de tratamiento, o sea, redes de tratamiento, que tú tienes una persona enferma que vive en la frontera del país y allí haya un centro de tratamiento del Estado, en un hospital público o en alianza con una entidad social, para atender a esa persona. Porque esa persona es un ser humano que está enfermo, que merece la atención de la sociedad, la Constitución lo protege. Eso no le ha importado a nadie en este país. Le han dejado a las entidades sociales y al sector privado el tema de las adicciones, porque en el país han proliferado los centros de tratamiento para clase media alta.
Pero una familia de una comunidad empobrecida que tiene un paciente enfermo no puede pagar 100,000 pesos mensuales mínimo para ser atendido en un centro de tratamiento. Hay centros que cuestan 200,000 pesos, 300,000 pesos mensuales. Es decir, las familias que no tienen recursos, están condenadas a que ese paciente se deteriore mucho más porque no tiene respuesta del Estado. No hay. El Estado, como dice la gente, el sentido común, ni lava ni presta la batea. Es decir, no apoyan a las entidades sociales que hacen el trabajo, pero tampoco desarrollan ellos una estrategia. El Estado dominicano no tiene ni una sola cama para atender a un paciente que haya que ingresarlo por problemas de adicción a droga, ni una sola cama en 37 años. Es una cosa que tú dices, no se puede entender, que no hayamos sido capaces de darnos cuenta de que nuestro trabajo no está produciendo los resultados que debe producir. Es una pregunta que parece como medio disparatada, pero no lo es. ¿Cuándo comienza realmente? ¿Cómo detectar tempranamente que una persona está involucrada en droga? Si es una persona que no manifiesta violencia, que incluso no delinque, ¿cómo el Estado puede percibir, puede determinar rápidamente cuándo hay un comienzo en el consumo de drogas? Esa es una pregunta que justamente me gusta que me la hagan porque le da información a la gente sobre eso. No es una pregunta disparatada, es una pregunta muy acertada. Fíjate qué pasa, Nelson. Los consumos de droga producen dependencia, producen hábito en algunas personas. Las estadísticas mundiales te dicen que de 100 personas que consumen droga, el 90% de esas personas la consumen sin ningún tipo de problema, porque no llegan a la adicción. Son personas que consumen de manera ocasional. Por ejemplo, una persona que en una celebración, un cumpleaños, se toma un vaso de whisky, se toma una copa de vino, se toma una cerveza. Eso es un consumo ocasional. Y ese consumo ocasional también se produce en sustancias ilegales. Yo digo cocaína, marihuana, la más conocida, sobre todo el cannabis, que es la más conocida, ocasional. Pero hay personas que llegan al hábito, es decir, que ya necesitan consumir esa sustancia de manera regular. Esas personas no tienen ningún tipo de problema, ni psicosocial, ni familiar, ni laboral, ni nada, porque tienen un hábito, siguen su vida normal. Trabajan, estudian, tienen familia, no tienen ningún problema. Ahora, el 10%, el del 10 y el 8% tiene consumo problemático, se convierte en dependiente. Ese es el problema de la adicción, en un 10% más o menos. Ahora, ¿qué pasa? Que no sabemos quién se va a hacer adicto o no. Es una especie de ruleta rusa. Tú no sabes quién se va a hacer adicto. Por eso es fundamental que los estados, las sociedades, inviertan en la prevención. O sea, inviertan pero en también tratar. la prevención en ese ámbito se convierte en algo difícil, algo casi una adivinanza. No, pero que lo que hablamos es de una prevención temprana, trabajar con los niños, con los adolescentes, para enseñarles lo que es la salud, para ayudarles a comprender lo que es estar sano y no incentivar en ellos el consumo de ningún tipo de sustancia psicoactiva. Nosotros enseñamos a nuestros hijos a consumir alcohol a temprana edad. No, hay que enseñar. Sí, un piquito. Exacto. Irresponsable. Hay que ayudarlo a que comprendan qué es su salud y no quieran consumir sustancias. Hay que ofrecerle oportunidades de sana de recreación en el deporte, en el arte, en la cultura. Hay que enseñarle a querer a la familia, a querer a los amigos. Hay que enseñarle valores sociales a los hijos para que ellos no tengan necesidad de consumir droga. Y eso reduce el tema del consumo. Ahora, tú quieres saber cuando una persona tiene un problema. Bueno, en ese caso, ahí tenemos ya que ver algunos síntomas que se producen. Los cambios radicales en el comportamiento de un ser humano son evidencia de algo. Si tú antes te levantabas muy temprano y te ibas a hacer ejercicio y ahora te levantas muy tarde y no haces ejercicio,
Y si tú tenías un grupo de amigos y lo cambiaste por otro grupo de amigos, si tú empiezas a ser agresivo, si tú empiezas a dormir más de la cuenta, si tú no duermes en la noche, son indicadores de que algo está pasando. Sí, por eso tú que eres psicólogo, porque no es, Puede ser que sea droga. el que no es psicólogo no tiene, a lo mejor, las percepciones. Bueno, este muchacho tiene algo raro, pero eso es empírico. Sí, pero eso, por ahí empezamos, por la observación. Los padres tenemos que observar a nuestros hijos para ver cómo han cambiado, con quién se están juntando, qué están haciendo, cómo le va en la escuela. Todas esas cosas son importantes a la hora de detectar un consumo temprano. Porque después que se produce el consumo problemático, la dependencia, el tema se complica. Porque es muy difícil la recuperación de una persona con adicción. La adicción cambia la dinámica del cerebro, cambia la neurología del cerebro, se cambia. Los neurotransmisores se convierten en la sustancia misma, la sustancia sustituye a los neurotransmisores. Y eso ya es un tema muy complejo que requiere de intervenciones psicológicas, psiquiátricas, médicas, se requiere de intervenciones muy complejas para poder lograr la recuperación. Entonces, no debemos llegar al extremo de tratar de detectar al que ya tiene un problema de adicción, porque eso lo vamos a detectar fácilmente. Tenemos que tratar de impedir que los muchachos consuman droga. Y eso es estrategia preventiva. Lo que llaman Naciones Unidas es masificar la prevención y masificar los centros de tratamiento, o sea, crear una red nacional de tratamiento que permita a las personas que tienen problemas de consumo buscar ayuda. Y eso no se está haciendo, ni se va a hacer, porque los recursos ahora cada vez son menos. Aquí tenemos muchos centros de tratamiento privados que están haciendo negocio, que está bien, que haya respuesta, que la gente que pueda pagar vaya y pague, pero ¿y quienes no pueden pagar? ¿Cómo se pueden atender? No hay forma. ¿Están ustedes por eso? Estamos nosotros para eso cuando tenemos los recursos para hacerlo, pero por ejemplo a nosotros en Casa Abierta, el año antepasado se nos redujo la subvención, que somos de las pocas que tienen subvención del Estado, somos como 2 o 3. Se nos redujo la subvención por primera vez en la historia de Casa Abierta. Se redujo la subvención en un 30%. En vez de aumentar, se disminuyó. Y ahora también se retiran los fondos de la ley de lavado de activos. Y cuando ustedes reciben ese golpe y se acercan a las instituciones, a los funcionarios, ¿cuál es la respuesta que le dan? Bueno, por ejemplo, en el caso de la subvención, hicimos todos los esfuerzos por ver si se podía revertirse. Estuvimos con la funcionaria que tiene que ver con las ASFL en el gobierno, estuvimos con el Ministerio de Salud, vamos a ver qué se puede hacer, y se quedó así, no se hizo nada, no se cambió nada. Y en el tema de la ley de lavado de activos, nos hemos reunido hasta con el presidente de la República, nos hemos reunido con la señora procuradora, que ya no tenemos por qué buscar más reunión con ella, porque ya esos fondos no son manejados por la Procuraduría, ya son manejados por Hacienda, y no tienen ningún mandato. Antes decía un mandato 15% para las entidades sociales que trabajan en tratamiento y prevención. Ahora ya eso va a Hacienda directamente, y estas entidades se quedan totalmente desprotegidas. Y eso a discreción del ministro. A discreción del presidente de la República, porque esos fondos van al Fondo General de la Nación para que ellos decidan. La ley dice podrá ser usado en esto y esto, pero no dice específicamente hay que entregar a tales entidades. Eso es enunciativo de que podrá... Podrá, o sea, e incluso Nelson, lo que pasa es que nosotros las entidades sociales pues reclamamos, pero el Consejo de Drogas, la Dirección de Control de Drogas, salen perjudicados con esta modificación, que era lo que más recursos recibían de la ley de lavado de activos, o sea, claro, la ley mejora el sistema de control de los bienes que estaban manga por hombro hace muchos años y que han ido cada vez bien, pero eso no significa, no tenía por qué hacerse en desmedro de las estrategias nacionales de prevención y tratamiento del país. ¿Cuál es la tendencia mundial hacia las instituciones que prestan servicio para los adictos? En el mundo hay cualquier cantidad de ONGs dedicadas a lo que ustedes también se dedican. ¿Cuál es la tendencia mundial? ¿Es un comportamiento de todos los estados? Hay estados que son muy estrictos en apoyar a esas entidades. Cuando vengamos de la pausa tú respondes esa. Venimos de inmediato con Radamés de la Rosa, director
de Casa Abierta. Geopolítica con Nelson Encarnación. En breve, volvemos. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Hemos dado tantos pasos, hemos hecho sueños realidad. En cada esquina de esta tierra vemos toda la felicidad. Oh, oh, oh. Siempre le damos para allá. Equipo que no se rinde, gente buena que da más. En Banreservas ponemos el corazón en el crecimiento de nuestro deporte, comprometidos en todo momento y ocasión en ser el banco de todos los dominicanos. Hemos dado tantos pasos, hemos hecho sueños realidad. En cada esquina de esta tierra vemos toda la felicidad. Oh, oh, oh. Los dominicanos siempre le damos para allá. Equipo que no se rinde, gente buena que da más. En Banreservas ponemos el corazón para que brille la alegría navideña, comprometidos en todo momento y ocasión en ser el banco de todos los dominicanos. Con Nelson Encarnación. El comportamiento mundial de las instituciones, los gobiernos, los estados, frente a las entidades de la sociedad que trabajan el tema de los adictos, los que caen en la condición ya de drogodependientes, que necesitan la asistencia de estas entidades como Casa Abierta. Te preguntaba eso, Radamés, y seguimos con ese tema. Mira, eso depende un poco de quién gobierna el país, en cada país. Por ejemplo, en Europa, a pesar de que en Europa hay una gran presencia ahora de sectores ultraconservadores, pero en Europa hay un sistema de atención a las personas que usan droga por la crisis que hubo en los años 80, por el tema de la heroína. En Europa hay una alianza de los estados con los gobiernos autonómicos, de los gobiernos El gobierno nacional. regionales, nacionales, con las entidades sociales. Ellos sacan a concurso las atenciones a las personas que usan droga. Por ejemplo, hay una entidad social que tiene 30 espacios para pacientes y el Estado contrata con esa entidad la mitad de esos espacios, por ejemplo. Entonces, las personas van al ayuntamiento, van a la diputación con un caso y ellos refieren esos casos a esas entidades donde ellos tienen un contrato establecido con ellos. O sea, en Chile pasa lo mismo. En Chile tú tienes un centro que tiene 30 espacios y el Estado te contrata la mitad. Claro, eso significa que el Estado tiene una revisión permanente de lo que ocurre allí, tiene una serie de protocolos, tiene una supervisión, porque está subvencionando a una entidad para que atienda a las personas que usan sustancias. Eso se da en Europa en general. En América Latina son muy pocos los casos. Tú tienes a Chile, tú tienes a Uruguay, tú tienes algunos casos
en países como Argentina, que ahora mismo está también en problemas porque ha habido un retroceso a todos los niveles en esa parte social. Pero, ¿qué es lo que ocurre en general? En América Latina, ¿qué ocurre? Que en general los estados no se ocupan de la parte preventiva y de tratamiento. No tienen una estrategia particular sobre el tema. Y en algunos casos lo que hace es que subvencionan a algunas entidades, como el caso dominicano, pero la gran mayoría se queda fuera, porque no hay una estrategia organizada. ¿Qué es lo que debe hacer el Estado? Cualquier Estado debe hacer alianza con las entidades sociales que están en las comunidades. Y esas alianzas no son costosas. El Estado puede hacer un listado de las entidades que tienen las mejores condiciones de atención, las que respetan los derechos humanos, las que tienen un espacio digno, y contratar con esas entidades un acuerdo para que atiendan a las personas que el Estado va a remitir. Eso no se está haciendo. Aquí la gente llega a un centro de tratamiento y si la familia no puede costear el pago o la entidad lo asume, que hay muchas que lo asumen, sobre todo los centros cristianos, lo asumen sin ningún pago o simplemente se queda fuera, porque no hay posibilidad de que el Estado diga, ese paciente yo quiero que usted me lo atienda en ese lugar. O sea, el mundo entero tiene diversidad en este sentido. La mayoría son proyectos conservadores que no toman en cuenta al ser humano para atenderlo de manera adecuada. Fuera de la ley 5088, fue una ley en su momento muy dura, bueno, sigue vigente y sigue siendo dura, porque incluso, al contrario de la cual ha sido la tendencia en otras partes del mundo, de ir disminuyendo la persecución a consumidores que se determina que son prácticamente enfermos, son pacientes. Fuera de eso, la ley de lavado de activos, la ley de extinción de dominio. Fuera de eso, el Estado Dominicano tiene una política de drogas, una política que no solo implique eso, sino que sea de carácter general. ¿Tiene una política el Estado? Bueno, si tú le preguntas a las autoridades, te van a decir que sí, pero te voy a poner un ejemplo. En el año 1988, el presidente Balaguer promulgó la ley 5088 y esa ley establece que se crea el Consejo Nacional de Drogas y la Dirección de Control de Drogas. El Consejo de Drogas está integrado por personas notables, por personalidades notables del país. O supuestamente notables. Notables, o sea, personalidades notables. Esas personalidades notables que nombró Balaguer en el 88 son las que están ahí todavía en el Consejo de Drogas. O sea, no ha habido nunca una renovación del Consejo de Drogas. Y lo que ha hecho el Estado es nombrar a una persona allí, muchas veces un policía, como en el actual caso, sí, o un abogado o un político, lo nombran allí en el puesto y ya. Pero no hay un seguimiento, no hay un plan, se hace un documento pero no se sigue, no hay una supervisión de ese plan, no hemos avanzado prácticamente en nada. ¿Qué es lo que nosotros como organización planteamos? Hace muchísimos años lo estamos planteando, que el tema de droga es un tema de salud en el tema del consumo, es un tema de ley legal en el tema del tráfico, el tema del consumo es un tema de salud. Por lo tanto, el Consejo de Drogas debe ser una dependencia del Ministerio de Salud Pública, presidido por un viceministro, y nombrar un director ejecutivo que sea quien lleve la estrategia en el terreno. Pero un Consejo de Droga integrado por el Ministerio de Salud Pública, el Ministerio de Juventud, el Ministerio de la Mujer, el Ministerio de Deporte, o sea, organismos del Estado que tienen que ver con las personas, el Ministerio de Cultura y otros que se puedan agregar, y entidades sociales que trabajan con el tema. Ese sería un Consejo de Drogas para pensar la política pública, para diseñar una política pública realmente. Pero nunca nos han hecho caso y han seguido haciendo lo mismo cada año, o sea, cada 4 años. Bueno, ya el presidente del Consejo tiene más de 4 años y no sé si va a permanecer en el segundo periodo, pero... Eso nada más lo sabe el presidente. Sí, el presidente sabrá qué va a hacer, pero ¿qué tenemos nosotros? La necesidad de revitalizar la estrategia nacional, de crear realmente una estrategia nacional, donde la gente empiece a ver a la persona con problemas de droga como un ser humano que sufre
Solamente la familia de quienes tienen una persona con adicción en la casa son capaces de entender la dimensión del problema cuando ven el sufrimiento de ese ser humano. La gente cree que el adicto está disfrutando de la vida. La persona que tiene adicción, cuando tiene una recaída, cuando tiene un proceso de buscar solución y tiene una recaída, esa persona se deprime, esa persona sufre. El no poder, esa persona ve a sus hijos en la calle y no se le puede acercar porque hay un estigma hacia él. O sea, esa persona está sufriendo. ¿Por qué le sometemos a más sufrimiento persiguiéndole, extorsionándole? Porque muchas veces las autoridades corrompidas lo extorsionan porque lo encuentran con una pequeña cantidad. Usted en Portugal puede tener en su poder hasta para 10 días de consumo y no lo consideran un traficante. Aquí, si usted lo encuentra con un porro de heroína, usted es un traficante. Eso incluso va a la cárcel, autorizado por el Tribunal Constitucional, que hizo una malabar para mantener esa aberración. O sea, si usted tiene una pequeña cantidad, usted es simple posesión de cannabis, de marihuana. Si tiene una cantidad mayor, que no tengo la proporción ahora, usted es un distribuidor. Si es un cargamento grande, usted es un traficante. Y si usted es dueño del negocio, usted es un patrocinador. Pero hay esa escala. En el caso de la heroína, no. En el caso de la heroína, si usted lo encuentra con cualquier cantidad de heroína, usted es un traficante. Es una ley absurda que se ha mantenido por 37 años. Bueno, la parte punitiva es lo más relevante para el Estado. Es lo más importante en la política pública nuestra y no debería ser. Son 3 minutos, no sé si tú puedes responder eso en 3 minutos, porque la pasada semana se dio a conocer de que iban a poner en subasta pública unos bienes que fueron incautados, entregados de manera voluntaria por uno de los principales narcotraficantes de este país. Me refiero a Quirino Ernesto Paulino Castillo. Y entonces lo van a subastar. Son bienes cuantiosos, porque estamos hablando de 8 fincas. No me imagino que sean solares, sino fincas. Sí. De muchas tareas. ¿Ustedes no tienen expectativa de que le caiga algo por ahí? Sí, expectativas siempre tenemos. Nosotros esperamos que el presidente de la República, a quien podemos acudir, tome en cuenta que la nueva ley de bienes incautados o de extensión de dominio eliminó la posibilidad de que hubiera una distribución del 15%, pero el presidente tiene la posibilidad de, cuando esos bienes sean subastados y los fondos pasen al Tesoro Nacional, hacer un gesto y apoyar a estas organizaciones que hace tiempo están esperando por una decisión de él. Tenemos expectativa de que sí, aunque no hay un mandato para que eso se resuelva. Es un llamado que tú les haces. Claro, por supuesto. Ojalá que el presidente Abinader entienda que esto, él lo entiende. Nos hemos reunido con él en varias ocasiones y él sabe que estas entidades necesitan apoyo. Y ojalá que, aprovechando que esos recursos van a ingresar al Estado, pues los utilice también para apoyar a estas organizaciones. Gracias a Radamés de la Rosa, director ejecutivo de Casa Abierta. Temas relevantes, porque a veces decimos, no, eso le pasó al vecino. Eso le puede pasar a cualquiera. Así es. Incluyendo a usted mismo. Gracias de nuevo, Radamés. A ti. Gracias por su atención. Hasta el próximo domingo. Sigan con el doctor Marino Benicio Castillo y la respuesta.